So we're amidst the installation of the exhibition, Unearthed Conversation, a totally new production in the museum, so an exhibition which will have its world premiere, as a matter of speaking. Maybe it's nice to know what has been the starting point of this project. Where did you get, by which element have you been triggered? How is the idea for this exhibition being born? Nuestro punto de partida fue una película documental que se llama Aquí vivieron, de 1964, dirigida por Pedro Chaskel, un cineasta alemán que se fue a vivir a Chile, y Héctor Ríos, que fue también un cineasta muy famoso en Chile. Pero esta película era muy desconocida. Solo la gente que estudiaba algo relacionado con cine chileno la conoce. Y esta película lo que hizo fue un registro de una exploración de un arqueólogo muy amateur suizo que llevó a un grupo de chilenos a la desembocadura del Loa a hacer una excavación. You discovered this documentary by chance, or is it a document that was known to both of you already for a long time? Para nosotros también ha sido muy importante la historia en Chile y en Latinoamérica, y vimos que en la década de los 60 y en los 70 hubo en Chile un grupo de producciones cinematográficas documentales que se acercaron a una observación, diría, como política y sociológica, que era muy distinta de lo que ocurría antes, que era un cine de entretención fundamentalmente. Y posterior a eso se transformó en un cine mucho más político y después desapareció con la dictadura. Entonces, para nosotros este periodo entre los 60 y los 70 es un periodo importante en la historia del cine en Chile, porque aborda problemas sociales y políticos y hay un fuerte acento en la imagen, en el tipo de imágenes que se filman. Y ese es nuestro punto de partida, la imagen cinematográfica y el relato que se produce a partir de esa imagen. Another key element, as to my understanding, something which is also recurrent in your practice, is the notion of the location, the notion of the landscape, and the notion what the landscape implies and means. Sí, de hecho, este proyecto hace esa especie de tejido con otras motivaciones que tenemos, que es, por ejemplo, cuando por televisión exhibieron las imágenes de Marte. Al mismo tiempo hicimos una comparación entre las imágenes del desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, y que ha recibido personas de la NASA que han querido probar los rovers. Entonces pensamos en ese momento que además de la carga potente que tiene el paisaje, sobre todo en Chile, y el desierto de Atacama, hay mucho por descubrir debajo de la superficie. Al igual que en Marte, recién se está conociendo la superficie y no sabemos qué hay debajo. Y lo que hay debajo del desierto de Atacama es este enclave del pueblo chango que tenía esta particularidad de enterrar a sus muertos junto con los huesos de los animales de la costa de Chile, donde está este lugar, junto con barcos y herramientas de pescadores, porque ellos tenían la creencia de que en otro mundo iban a volver a trabajar como pescadores. Entonces, está por un lado el desierto de Atacama, el pueblo chango, las imágenes de Marte, que se van entrelazando, y este documental que es Aquí vivieron. The element you bring up now, and also describing what is the traditions of burial of the Chango implied, brings us immediately to the centerpiece of the exhibition. To dive in a little bit on the central piece, namely the table with all the sculptures and the monumentalization of the objects and the bones which have been, taken from the earth.
Entonces, para nosotros, diría que no hay una jerarquía especial en cuanto a qué piezas son más relevantes que otras, sino que hay unas que son más llamativas que otras, tal vez. Creo que hay que darle como, o asignarle una justa intensidad o importancia a cada una en cuanto a cómo se conecta una con la otra. Entonces, por eso es que, de alguna manera, y viéndolo después de haber producido las piezas, es que esta idea que plantea Francisca sobre un tejido o sobre un hilo entre cada una de ellas es relevante, es muy importante, porque siempre existe un vínculo entre una imagen y otra. Hay como una reverberación, un eco entre cada una de las partes. What was the starting point when you started to think on the project, which had its origins as a proposal for the Venice Biennial? But what was the first element which was born between brackets? Sí, yo diría que la idea fundamental es sobre una línea que uno puede literalmente ver en un paisaje y decir, sobre esto existe una imagen y de aquí para abajo hay otras imágenes que no las conocemos, que no las hemos visto. Sabemos cosas de ellas, ¿ya? Sabemos que hay huesos enterrados en un lugar donde hay un sitio arqueológico, sabemos que hay rocas, hay un tipo de tierra, un tipo de colores, etc. Imágenes. Y en Marte, a propósito de lo que sabemos respecto de las imágenes que han enviado los vehículos o el satélite que las puede capturar que la puede transmitir y nosotros ver, también vemos una superficie con unos colores que hemos imaginado toda la vida, con un tipo de geografía o topografía que también la hemos imaginado y que finalmente la conocemos, pero no sabemos nada más qué es lo que hay debajo. No sabemos de ese otro mundo que es subterráneo. Y por lo tanto, para nosotros, esta idea como de la frontera entre lo que se ve y lo que no se ve es determinante. Es como el problema abstracto de la exposición. Y que al mismo tiempo tiene que ver con lo que conocemos y con lo que desconocemos, que tiene que ver como con todo como el ánimo o la energía de las personas cuando hacen una exploración. Como que tienen una idea por lo que existe sobre la superficie, pero después cuando cavan empiezan a conocer realmente qué está debajo de la superficie. Entonces, en cada una de las salas de la exposición tenemos esa dualidad, lo que está sobre la superficie, lo que está debajo de la superficie. And for the production of the video work, you went to the exact space of the Loa River in order to generate the images needed for the video. Cuando descubrimos esta película, teníamos el deseo de ir al mismo lugar de la película. Cuando esta película se filmó, la única forma de llegar a ese lugar era en bote por el mar, porque era un lugar desconocido. Entonces nosotros nos habíamos quedado con esta ficción de un lugar súper no tocado, muy como respetuoso, porque nadie lo había descubierto. Cuando llegamos efectivamente al lugar, con un curso de arqueología de nuestra universidad, nos dimos cuenta que el paisaje era igual hacia los cerros, pero cruzaba una carretera. Y además, en la playa era donde estaban las tumbas de los changos. Entonces, ya ver esta carretera era muy como impactante. Y además en este lugar hay una aduana donde muchos inmigrantes venezolanos, ecuatorianos y colombianos pasaban caminando o en buses. Entonces los revisaban, qué sé yo. Entonces ya esto era como
como un cambio completamente en ese paisaje idealizado que teníamos de los años 60. Y después, cuando acompañamos al curso de arqueología, que tenían que hacer como un recorrido por el terreno, nos invitaron y fuimos a ver las tumbas, y también era un poco choqueante ver que las tumbas estaban abiertas y los huesos estaban expuestos. Y nosotros sabíamos que esos huesos tenían muchísimos años, y además habían tejidos que estaban ahí tirados como si fuera una basura al lado de una botella de plástico por donde había pasado gente caminando. El lugar tenía cosas impactantes por increíbles de estar ahí donde estuvieron los changos en sus propias tumbas, pero al mismo tiempo había como una actualización social y política del momento. Sí. You were before using the word dualities. Yeah, there are a lot of antagonisms. You have a very primitive way of doing archaeology with the hands and with the little shovel. And then on the other hand, from the low-tech, you have the high-tech mission to Mars and to do that kind of new colonization on Mars. And the same is true for, you make a kind of animistic thing of the bones and the skulls, which suddenly start to be alive again. In how far this kind of omnipresence of antagonisms in the exhibition are important. Es súper importante, porque finalmente el arte hace visible esto antagónico, entonces no existe como una sola verdad, sino que hay múltiples capas que se van develando de tiempo en tiempo. De repente aparece algo y se revive algo, por ejemplo la dictadura, y luego se tapa un poco con tierra y luego vuelve a emerger. Claro. Entonces eso de choque, ese tejido que decíamos antes, a veces es más fluido y a veces se rompe y a veces se vuelve a tejer. For a lot of our audiences, I think for the majority, it will be a first encounter with the work of both of you. What would you hope that a visitor takes home? Mi deseo es que las personas entiendan que estos colores que hay aquí, lo llamativo de estos colores o lo brillante de estos colores, son como una especie de trampa para continuar con la dualidad. Y que estos colores lo que hacen es generar unas imágenes que de alguna manera aparentan una especie de opinión positiva sobre el paisaje y sobre ellas como imágenes. Pero a mí me interesaría mucho que las personas pudieran llegar a su casa y pudieran entender, tal como dijo Francisca, que debajo de estas imágenes hay otras latentes, hay otras historias que no son tan felices o que tienen que ver fundamentalmente con una palabra que está súper presente en esta sociedad, que es que estas imágenes están colonizadas por otras. Entonces, al tener una colonia de algo dentro de su propia imagen, es como si esta exposición estuviera corrompida por sí misma y por las imágenes a las que alude, por otras historias, por otras cinematografías, por otras historias políticas, por otros desastres políticos, otros problemas de colonialismo histórico, etc. Entonces, para mí es súper importante que lo que hay dentro de estas imágenes es lo que precisamente no vemos, pero es lo que sentimos como latentes. But in my impression of the exhibition, in installation still for the moment, is that it's also kind of invitation to the audience to free their perception of prejudices. Because we all have expectations and ideas and kind of fantasies or whatever you can name it.
but that it's an invitation in a kind of multidisciplinary way to open up, to open up our ideal expectation of what landscapes in general could be. Es como lo que decíamos antes, como nosotros teníamos una idea preconcebida del paisaje a explorar, pero cuando lo fuimos a explorar vimos otras cosas, algunas que eran decepciones y otras todo lo contrario, eran cosas más interesantes aún. Entonces lo mismo con esto, como la invitación a explorar lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está al lado, todas estas otras posibles capas. So which leaves me now to thank you for opening my eyes and opening the eyes of all the people who will visit the exhibition. Okay. Gracias. Gracias. Gracias.